¿Es acaso el Océano Pacífico un vasto vacío azul o constituye en realidad el tejido conectivo más complejo y dinámico que sostiene la vida en la Tierra? Lo que a simple vista parece una extensión de agua es en verdad una maquinaria biológica donde el intercambio de calor, nutrientes y energía orquesta el movimiento de las criaturas más grandes del planeta. Esta red natural no solo permite el desplazamiento de los gigantes marinos, sino que dicta sus ciclos de reproducción y alimentación. Si al explorar este sistema dinámico encuentras revelaciones que cambian tu perspectiva sobre la interconexión oceánica, considera dejar una reflexión en los comentarios sobre qué animal te parece el eslabón más crítico de esta cadena, para así profundizar en el tema en futuras entregas. Corrientes profundas actúan como senderos que cruzan distancias inmensas, transportando enormes cantidades de plancton, la base indispensable de la dieta de ballenas y tiburones. Estos caminos, determinados por la rotación terrestre y la topografía del lecho marino, funcionan como un sistema circulatorio. Cuando una ballena se desplaza desde las aguas frías de alimentación hasta las zonas tropicales de cría, no sigue una ruta aleatoria. Está rastreando firmas térmicas y patrones de flujo de agua que le permiten conservar energía vital. Comprender este fenómeno significa abandonar la noción de que el océano es un entorno estático y reconocerlo como un espacio gobernado por ritmos físicos que dictan quién sobrevive y quién prospera. La escala de energía involucrada cambia por completo la magnitud de los ecosistemas del Pacífico. En las zonas donde las corrientes frías ascienden hacia la superficie, un proceso conocido como afloramiento, se genera una actividad biológica que sostiene toda la cadena alimentaria. Sin este movimiento vertical del agua, los depredadores gigantes no tendrían sustento en las latitudes que normalmente habitan. Gran parte de los observadores no nota esto, pero el comportamiento de los grandes cetáceos es un indicador de la salud del océano. Allí donde se acumulan las especies de mayor tamaño, existe una singularidad hidrográfica que concentra nutrientes. Observar la superficie del agua en el Pacífico es contemplar apenas la fina capa de un organismo mucho más profundo. Debajo de la zona iluminada, existe un juego de presiones y densidades que obliga a los habitantes marinos a especializarse. Algunos tiburones han desarrollado sistemas sensoriales tan agudos que pueden detectar campos electromagnéticos producidos por las corrientes sobre el sustrato marino. Una capacidad que les sirve como un mapa de navegación interno cuando la visibilidad es nula. Esta sofisticación sensorial es la respuesta evolutiva directa a la inmensidad del entorno. Para las especies migratorias, el Océano Pacífico representa un desafío de orientación resuelto a través de mecanismos biológicos asombrosos, desde el uso del campo magnético de la Tierra hasta el aprovechamiento de los gradientes de temperatura. La mayoría subestima la precisión necesaria para cruzar un océano sin errores. Sin embargo, estas criaturas regresan repetidamente al mismo archipiélago para dar a luz, demostrando una fidelidad espacial que nos habla de una memoria geográfica codificada en su sistema nervioso. Las zonas de convergencia, donde dos masas de agua de diferentes propiedades se encuentran, actúan como las paradas más importantes de esta red. En estos puntos, la acumulación de materia orgánica atrae a una legión de seres, desde bancos de peces hasta superdepredadores como el atún o el tiburón. Estos eventos no son casuales. Son nodos en la gran red oceánica. Cada nodo es un refugio temporal, un sitio de recarga energética donde la biomasa se concentra hasta niveles que resultan incomprensibles para la percepción cotidiana, donde la escasez suele ser la norma. Profundizar en la dinámica de estos nodos nos revela que ningún gigante marino es una entidad aislada. El éxito de una población de orcas, por ejemplo, está ligado a la fluctuación de una corriente específica que trae consigo a sus presas. La interdependencia es la ley. Si un cambio significativo en la temperatura media de una corriente se mantiene, el reajuste que deben hacer estos animales es sustancial. No solo se desplazan más lejos, sino que deben alterar su calendario reproductivo.
un riesgo que puede comprometer la supervivencia de las nuevas generaciones. Analizar estas rutas nos obliga a cuestionar la idea de que la fauna marina posee una libertad absoluta. En realidad, viven bajo un determinismo ecológico. Sus vidas son, en esencia, una coreografía dictada por el movimiento de las masas de agua. Aquellos individuos que logran descifrar las señales más sutiles, el cambio en la presión del agua al pasar sobre una montaña submarina o la deriva química de un flujo de nutrientes, son los que consiguen sobrevivir. En un espacio tan hostil por su escala, la información es tan valiosa como la comida misma. Cuando la luz solar penetra en las aguas del Pacífico, ilumina una jerarquía silenciosa. Los gigantes no dominan por fuerza bruta únicamente, dominan porque son maestros en la lectura del entorno. Un tiburón martillo, con su anatomía diseñada para abarcar un espectro visual amplio, busca constantemente indicios de estas redes de energía. No está nadando para explorar, actúa como un centinela de la corriente, esperando que el flujo de agua le revele la posición de otros, de sus presas o de las zonas propicias para su descanso. Existe una memoria oceánica que se transmite entre las generaciones de los gigantes. Es un conocimiento que funciona como una conducta aprendida a través de la cohesión grupal. Las manadas que atraviesan los mismos corredores migratorios durante períodos extensos están custodiando un mapa que es a la vez una herencia y un seguro de vida. La pérdida de un miembro anciano en estos grupos es una pérdida de información cartográfica. Por ello, la protección de estas redes no se trata solo de evitar la sobrepesca, sino de salvaguardar el conocimiento acumulado por las especies sobre cómo habitar este sistema. Considera la estructura de una montaña submarina en medio de la nada. Es un faro de vida para quienes saben cómo usarlo. El flujo de agua choca con estas elevaciones, forzando a los nutrientes de las profundidades hacia las capas superiores. Este evento de resurgencia crea un oasis. Es aquí donde la red se vuelve tangible. Centenares de especies se dan cita en este punto de encuentro. Es un microcosmos de la red global, demostrando que, para existir en el océano, hay que saber ubicarse donde el agua trabaja a favor. Las corrientes no son solo vectores de movimiento, sino también portadores de mensajes bioquímicos. Una ballena, al liberar sustancias o remover sedimentos mientras se alimenta, deja una traza química que otros pueden leer. Esta comunicación invisible, que ocurre a lo largo de largas distancias, permite una coordinación social compleja. Estamos ante un ecosistema donde la comunicación es mediada por la física del fluido. Es una forma de inteligencia colectiva adaptada a escalas planetarias. A medida que nos alejamos hacia las grandes cuencas, la densidad de esta red cambia, pero su importancia permanece inmutable. En alta mar, donde el abismo azul no ofrece referentes, los animales dependen de los ritmos internos y de los marcadores físicos del agua. Es este el territorio donde el gigante se encuentra verdaderamente solo, dependiendo de su maestría para seguir el pulso del océano. Es una danza de tiempos inmemoriales, donde la única constante es el movimiento incesante de las aguas. Navegar por estas extensiones requiere más que instinto. Exige una comprensión profunda de las leyes invisibles que dictan la supervivencia. Existe una conexión fascinante entre las variaciones de temperatura superficial y la disposición de las grandes rutas migratorias que, si observas con atención, revelan una arquitectura de vida planificada. Si la forma en que el océano coordina a sus habitantes más grandes te genera curiosidad, dejar tu reflexión en los comentarios sobre qué animal crees que lidera esta navegación es el primer paso para descifrar esta red. La física del agua fría frente al agua cálida genera densidades distintas, creando fronteras que, aunque el ojo humano no percibe, actúan como barreras sólidas para muchas especies. Piense en una ballena que recorre el Pacífico como si estuviera siguiendo una red donde cada cambio en la temperatura funciona como una estación para realizar ajustes. Este no es un viaje de azar, sino un cálculo preciso ejecutado a través de una memoria evolutiva. Estas rutas no son lineales, son trayectorias constantes, diseñadas para optimizar el gasto energético
bajo presiones que serían fatales para cualquier otra estructura. Consideremos el papel del plancton, la base de esta pirámide. Sin el desplazamiento vertical diario de miles de millones de estos diminutos organismos, el sistema colapsaría. Este movimiento rítmico es el motor que mueve los nutrientes, conectando el fondo del abismo con el sol. El gigante oceánico no es quien sostiene la red, es quien se beneficia de esta energía. Quien comprende este flujo, domina el Pacífico. Imaginemos un escenario donde una corriente principal se desvía temporalmente debido a fenómenos cíclicos de temperatura. Lo que ocurre después es una lección de resiliencia. La red se reconfigura en poco tiempo. Los depredadores de alto nivel, lejos de desorientarse, modifican sus patrones de caza. Es una capacidad de adaptación que pone en evidencia la fragilidad de la percepción humana, siempre buscando patrones rígidos, mientras que el océano vive en una incertidumbre organizada. El concepto de mar abierto es un malentendido. Lo que llamamos vacío es para las especies que habitan el Pacífico un territorio densamente poblado de señales. Cada sonido que viaja por el canal de sonido profundo, la capa de agua donde la propagación acústica es más eficiente, es una actualización sobre las condiciones del entorno. Es como si el océano estuviera dotado de un sistema de mensajería donde cada participante conoce quién está presente, simplemente analizando la reverberación en el agua. Esta red de comunicación acústica es tan vasta que si pudiéramos visualizarla, nos parecería una maraña de fibras vivas. La interferencia humana, introducida mediante la navegación y la industria, es el verdadero obstáculo de esta orquesta. Al elevar el ruido de fondo, hemos fragmentado esta comunicación, obligando a los gigantes a esforzarse más para ser escuchados. No estamos hablando de una molestia sensorial, sino de una desarticulación de un sistema de navegación que tardó eones en perfeccionarse. Ningún espécimen sobrevive en el Pacífico Medio por pura fuerza física. La fuerza es inútil si no sabes en qué latitud el plancton florecerá o qué corriente te llevará a tu punto de cría. Es una carrera contra la entropía, donde el éxito se mide por la eficiencia con la que un organismo se vuelve indistinguible del movimiento del agua. El gigante, en definitiva, se mimetiza con la corriente hasta ser una parte más del ciclo oceánico. El equilibrio que observamos en este ecosistema nos enseña que la jerarquía natural es un concepto malinterpretado por la tendencia humana a buscar un líder. En el Pacífico, el único líder es el ciclo hidrológico. La red se sostiene sola porque todos sus componentes se alimentan de la energía que el otro desprende. La muerte de un gran cetáceo, por ejemplo, inicia una cascada de vida que perdura en el suelo oceánico. Es la transferencia final de energía que asegura que no haya desperdicio. Observar la inmensidad del Pacífico debería ajustar nuestra perspectiva. Mientras nos preocupamos por la solidez de lo terrestre, el océano demuestra que la estabilidad es una propiedad del cambio constante. Es esa fluidez lo que permite a las especies más grandes prosperar sin un refugio permanente. Este dominio del espacio es la verdadera frontera técnica de la biología y estamos empezando a comprender la sofisticación de su mapa. A veces, la clave para entender a un gigante no es mirar su tamaño, sino el camino que traza. La interconexión en el Pacífico no es un evento casual, es el resultado de un ajuste preciso donde el organismo y el ambiente entrelazan su destino. En este tablero de ajedrez líquido, las jugadas han sido las mismas durante eras, y cada movimiento resuena a través de la cuenca entera. Las rutas que cruzan este abismo líquido siguen una arquitectura invisible. Las ballenas, en sus migraciones, funcionan como ingenieras de estos sistemas. Su movimiento vertical en la columna de agua fertiliza el ecosistema de formas que apenas mapeamos. Si este mecanismo de reciclaje se detuviera, una gran parte de la biomasa desaparecería. Este es el detalle fundamental. Los animales no solo habitan el océano, son los reguladores de su química. El observador casual a menudo comete el error de ver al animal como una entidad aislada. Una ballena, un cardumen o una colonia de microorganismos
actúan como extensiones funcionales del entorno. Si esta dinámica le resulta sorprendente, considere dejar una observación sobre qué especie marina cree usted que tiene el impacto más profundo en esta estructura invisible. Ese intercambio nos ayuda a mapear los intereses de quienes buscamos entender más allá de lo evidente sobre los gigantes del Pacífico. Imaginemos a modo de ejercicio un escenario donde la comunicación sónica fuera interrumpida de forma sistemática por el ruido humano. El resultado sería la desarticulación del tejido social de especies que dependen de esta conexión para encontrar alimento o rutas. Sin esa voz que viaja a largas distancias, el individuo pierde su sentido de dirección. La diferencia en la probabilidad de supervivencia entre una comunidad coordinada y una desorientada es significativa. Determina si una población prospera durante generaciones o desaparece por la fragmentación de su red sensorial. Este complejo sistema de navegación es una de las fronteras que la ciencia apenas empieza a resolver. Lo que llamamos instinto suele ser, en gran medida, la respuesta afinada a estímulos electromagnéticos y señales sónicas. Mientras que el humano necesita puntos de referencia sólidos, los habitantes del Pacífico han internalizado la topografía invisible de los campos gravitatorios y la composición química de las corrientes. La sofisticación del mapa que utilizan supera cualquier tecnología que hayamos desarrollado, principalmente porque su tecnología está integrada orgánicamente en su biología. Considere la resiliencia necesaria para habitar un entorno donde la densidad del agua y la presión son la norma. Un depredador que desciende a la zona oscura debe ajustar su metabolismo para evitar que la presión dañe su integridad. No es solo fuerza, es una maestría absoluta sobre la termodinámica interna. Por eso, muchos encuentros en la naturaleza parecen, al ojo inexperto, un juego de espera, cuando en realidad es una partida donde el que se mueve primero suele perder. La interdependencia desafía la lógica de competencia salvaje. En ciertos atolones del Pacífico, la presencia de aves marinas permite que los arrecifes cercanos sobrevivan, debido al aporte de nutrientes en sus excrementos tras las lluvias. Es un sistema donde el cielo y el abismo intercambian elementos químicos. Si eliminamos un eslabón, el flujo de energía se obstruye. Lo que ocurre en la superficie de un arrecife pequeño es el eco de procesos que se originaron en la interacción de corrientes profundas hace semanas. La estructura social de los grandes cetáceos es una biblioteca de conocimiento acumulado. Los individuos más ancianos portan la memoria de las épocas de escasez y las rutas alternativas. Esta transferencia de saber es el equivalente biológico a la cultura. Una población sin memoria está condenada a la repetición ante un océano que siempre presenta desafíos nuevos. En este sentido, la protección de los individuos líderes es supervivencia sistémica. La sofisticación de estos ciclos permite que el Pacífico mantenga su equilibrio. Es una maquinaria autorregulada donde el exceso de una especie activa la respuesta de otra, manteniendo una danza perpetua. Si logramos ver este panorama como un organismo distribuido a escala planetaria, vislumbramos la magnitud del desafío que supone nuestra intervención. La fragilidad no reside en la red misma, que ha resistido grandes cambios climáticos, sino en nuestra tendencia a ignorar las leyes que rigen sus puntos de ruptura. Profundizar en la arquitectura de esta red implica observar las zonas de surgencia, donde las corrientes profundas ricas en nutrientes alcanzan la superficie. Estos lugares son epicentros de una explosión demográfica que sostiene a los depredadores más formidables. Si este enfoque redefine cómo entendemos la salud de los mares, valdría reflexionar sobre qué ecosistema crítico debería analizarse bajo esta lente sistémica. Estos mecanismos siguen una coreografía dictada por la rotación planetaria y la topografía del lecho marino. Un simple seísmo submarino altera drásticamente el menú disponible para las especies migratorias. Cuando una corriente cálida interrumpe este ciclo, el efecto dominó es inmediato. Las comunidades de plancton,
La base de la pirámide disminuye en su actividad. Esta contracción no es solo una disminución de biomasa, sino una señal de alarma. Los grandes cetáceos y tiburones deben intensificar sus esfuerzos, consumiendo reservas destinadas a la reproducción. La capacidad de absorber un impacto térmico depende enteramente de la salud previa del ecosistema. Consideremos el papel de las especies excavadoras en las profundidades. Estos animales transforman el sedimento marino, liberando minerales que de otro modo quedarían atrapados durante milenios. Este trabajo de ingeniería biológica sostiene la productividad de las capas superiores. Cada organismo es un agente geológico. Debajo de la línea de flotación ocurre una actividad de transporte de nutrientes donde los animales funcionan como correas transportadoras. Una ballena, por sus movimientos, es un vehículo que integra el fondo abisal con el cielo abierto. Observar la magnitud de estos procesos altera nuestra escala de tiempo. Mientras nuestra percepción opera en días, el ritmo de estas redes se mide en siglos. Una colonia de coral integra la historia química de las aguas en su estructura calcárea. Al analizar esas capas, los científicos encuentran la memoria de eventos climáticos que ocurrieron mucho antes de nuestro registro histórico. La mayoría de los conservacionistas coinciden en que intentar restaurar un ecosistema sin entender estos registros es navegar a ciegas. La estrategia de los depredadores no se basa en la violencia, sino en la eficiencia energética pura. Un tiburón que merodea no elige al azar, lee sutiles señales de debilidad que pasan inadvertidas para ojos menos entrenados. Al eliminar a los individuos menos capaces, actúa como un filtro que asegura la viabilidad del grupo a largo plazo. Nuestra tendencia a ver el comportamiento depredador como cruel es un sesgo que nos impide apreciar la funcionalidad detrás de cada encuentro. Los abismos del Pacífico, con sus presiones, albergan formas de vida que no necesitan del sol. En estos puntos, la energía emerge desde el interior de la corteza. La quimiosíntesis permite que comunidades florezcan alimentándose de compuestos químicos que serían tóxicos para otros. Cada vez que descubrimos una especie adaptada a estas condiciones, comprendemos que la vida tiene una capacidad de innovación que supera nuestras proyecciones. Si comprendemos estos límites, quizás dejemos de ver el océano como un recurso y empecemos a verlo como el sistema que permite nuestra propia existencia. La superficie del Pacífico, lejos de ser estática, funciona como un motor atmosférico que dicta las reglas del juego. Las corrientes superficiales actúan como arterias que conectan ecosistemas aislados. Si esta perspectiva sobre la interconexión despierta curiosidad, le invito a señalar cuál de estas rutas considera la más impresionante. La mayoría asume que el océano es homogéneo, pero un análisis revela una segmentación precisa. Zonas donde el agua fría, rica en minerales, choca con masas cálidas. Estas fronteras actúan como centros comerciales biológicos para especies migratorias. Durante estaciones clave, ballenas y tiburones se concentran allí, donde ocurre una explosión de vida microscópica. Casi nadie piensa que la magnitud de estos banquetes depende de una maquinaria termodinámica global que nadie controla, pero que todo el sistema respeta. La alteración de la temperatura de una corriente puede desplazar rutas migratorias enteras. Imagine a una ballena navegando miles de kilómetros con precisión técnica. No busca un lugar geográfico, sino una condición oceanográfica. Un encuentro donde temperatura, salinidad y presas coinciden en una ventana estrecha. El enemigo es el desajuste temporal. Si la migración llega tarde, el esfuerzo se pierde. La vida en el Pacífico sobrevive gracias a una sincronización casi musical con las fuerzas del planeta. Muchos consideran que la inmensidad del Pacífico otorga a sus habitantes una invulnerabilidad que es, en realidad, una ilusión. La estabilidad, observada a gran escala, es un equilibrio siempre al borde de la ruptura. Si las corrientes principales se ralentizan, el motor que distribuye la vida se apaga. No hace falta una catástrofe externa. Bastaría con que la cadena de suministro deje de responder al pulso de la temperatura.
Estamos ante un sistema con configuraciones delicadas. La arquitectura de las profundidades esconde una geometría social ignorada. En los cañones submarinos, la organización sigue una lógica vertical y jerarquizada. Los peces que habitan allí han desarrollado habilidades sensoriales tan agudas que el sonido es su lenguaje primordial. Están sintiendo la presión que otros cuerpos ejercen al moverse en el fluido. Existe una brecha que separa a la ciencia convencional de la realidad operativa del océano. Mientras intentamos clasificar especies, el sistema funciona como una red única. Si usted observa a un cardumen moviéndose, está viendo una manifestación física de inteligencia colectiva. No hay líderes, solo una respuesta a los estímulos del vecino más próximo. Si este principio permite que miles de individuos se muevan con fluidez, debemos cuestionar si estamos estudiando las unidades correctas o si el cardumen en sí es el individuo que debemos comprender. Los arrecifes de coral ofrecen otra perspectiva, con una saturación de vida feroz donde cada milímetro tiene dueño. Lo fascinante es el contrato invisible que mantienen las especies para maximizar recursos. Peces limpiadores y depredadores comparten espacios en una tregua biológica destinada al mantenimiento mutuo. Esta cooperación nace de una necesidad extrema de eficiencia energética. Nuestras expectativas a menudo fallan al categorizar la naturaleza como heroica o cruel, cuando es aritmética pura. El gasto calórico es una divisa real. Un error significa el fin de un linaje. Este riesgo ha tallado en cada criatura una eficiencia biológica que nuestras máquinas apenas imitan. Cada vez que observamos a un depredador acechando, no debemos ver agresión, sino una decisión estadística tras horas de espera. Las consecuencias de romper este equilibrio suelen ser invisibles. No hablamos de una conexión vaga, sino de un tejido físico de energía. Si eliminamos un eslabón, la tensión se transfiere automáticamente, obligando a toda la red a reconfigurarse. Los esfuerzos por conservar partes del sistema fallan si ignoran la necesidad de proteger la conectividad, esas rutas invisibles que permiten que la energía fluya. Proteger un punto fijo es irrelevante si se corta la corriente que le permite existir. A medida que profundizamos, surge una pregunta que desafía nuestras certezas. Si el océano es el sistema operativo que permite la vida en la superficie, ¿en qué punto nuestra intervención se convierte en un error crítico? Cada especie es un procesador de datos biológicos que regula la salinidad, el oxígeno y el carbono. La pregunta no es si el sistema se restablecerá, sino si ese proceso incluirá las condiciones que permitieron el florecimiento de nuestra civilización. El Pacífico no es un lienzo, sino un fluido denso cargado de información térmica y química. Los cetáceos no migran por instinto ciego, leen gradientes que actúan como señales de tránsito. Si valoras la capacidad de entender estas redes profundas, sería valioso conocer tu perspectiva. ¿Qué parte de la inteligencia oceánica te resulta más impactante? Deja tu respuesta en los comentarios. Es fundamental mapear el interés común para expandir este análisis. Imaginemos bajo una lente de análisis una cadena trófica, donde el eslabón más pequeño decide, mediante una sutil variación, si una ballena será capaz de cruzar la cuenca con reservas suficientes. Es un efecto dominó a escala global. Cuando una zona se calienta, el plancton altera su composición química. El resultado no es inmediato, pero es inevitable. Los pequeños crustáceos no proliferan, los peces se desplazan y las grandes poblaciones se desorientan. Lo que parece un fenómeno meteorológico es en realidad un reajuste forzado de toda la red. Los esfuerzos de conservación tradicional se han centrado en áreas delimitadas. Al dibujar un cuadrado en medio del océano, se incurre en una falacia. El océano, por naturaleza, rechaza las fronteras. Aquel atún que hoy cruza una zona protegida, mañana estará lejos, exportando la energía consumida hacia aguas donde no existe resguardo. La rigidez administrativa es el enemigo de la fluidez biológica. El transporte vertical de biomasa realizado por grandes buceadores actúa como un ascensor de minerales que, de otro modo, quedarían atrapados en el abismo.
Es una coreografía de hierro y fósforo que permite que el sistema superficial sea productivo. Sin este bombeo biológico, las capas superiores serían desiertos. Cualquier perturbación en estos nadadores es un fallo en el sistema de transporte. Pensar en el Pacífico como una entidad independiente es un error heredado. Una corriente profunda conecta las regiones polares con las tropicales en periodos de décadas o siglos. Lo que un organismo detecta en el Ecuador es la respuesta retardada de un ciclo climático. No somos espectadores de una causa y efecto instantáneos, sino del desarrollo de una cadena que opera en un marco temporal mucho más dilatado que cualquier mandato humano. La diferencia de magnitud entre la escala humana y la oceánica es vasta. Quizás la arrogancia con la que tratamos al Pacífico proviene de nuestra incapacidad de observar lo que ocurre en plazos tan grandes. Cuando una corriente se ralentiza, el impacto puede no ser evidente hasta que un ecosistema se desploma. Este es el peligro real. El colapso no llega después de 1000 advertencias claras. Llega tras años de señales silenciosas que los radares humanos ignoraron. La arquitectura del Pacífico se sostiene por la invisibilidad de sus conexiones. Las especies no son ocupantes, sino ingenieros activos. Si valoras comprender cómo la vida sobrevive en el filo de los cambios invisibles, agradecería que dejaras un ejemplo sobre qué otra especie crees que desempeña un rol de arquitecto oculto. Reorientar la mirada exige abandonar la comodidad de lo inmediato. La verdadera escala de nuestra relevancia no está determinada por la intervención, sino por nuestra disposición a dejar de ser una interrupción. El océano no necesita que lo salvemos mediante la gestión, sino que aprendamos a habitar el mundo entendiendo que cada movimiento repercute en una cadena que, aunque silenciosa, nunca deja de responder.